Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés disfrutando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy vamos a platicar de cómo aprender de los errores. Los errores son una parte inevitable de la vida humana. Nadie está exento de cometerlos y aunque pueden ser dolorosos, también son una oportunidad para crecer y madurar. En el contexto de la fe, los errores no son el final del camino, sino una invitación a reflexionar, arrepentirnos y avanzar con mayor sabiduría. Aprender de los errores es un proceso que nos acerca más a Dios y nos ayuda a entender su gracia y su propósito para nuestras vidas. La Biblia nos recuerda que todos somos seres humanos falibles. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos enseña que el error es parte de nuestra condición humana. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, no nos abandona en nuestros fracasos, sino que nos ofrece la oportunidad de aprender y crecer a través de ellos. Aprender de los errores no es solo una cuestión de sabiduría humana, sino también de madurez espiritual. El primer paso para aprender de nuestros errores es el reconocerlos. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La humildad para aprender que hemos fallado es esencial en el proceso de crecimiento. Negar nuestros errores solo nos lleva a repetirlos y alejarnos de la voluntad de Dios. El arrepentimiento es clave en el proceso para aprender de los errores. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, nos exhorta: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentirse no es solo sentir remordimiento, sino cambiar de dirección y buscar la voluntad de Dios. Es un acto de rendición que nos permite recibir su perdón y restaurar nuestra relación con Él. El primer paso para aprender de nuestros errores es el reconocerlos. Muchas veces nuestro orgullo, nuestra soberbia o nuestro miedo al fracaso nos impiden admitir que hemos cometido un error. Sin embargo, la humildad es esencial para el crecimiento espiritual. Cuando reconocemos nuestras fallas, abrimos la puerta a la sanidad y también al cambio. Negar nuestros errores solo nos lleva a repetirlos y a alejarnos de la voluntad de Dios. En medio de nuestros errores, la gracia de Dios es nuestro sustento. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 nos recuerda: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque nuestros errores nos hagan sentir débiles, es en esa debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Su gracia nos levanta y nos da la fuerza para seguir adelante. La Biblia está llena de ejemplos de personas que cometieron errores y de las cuales podemos aprender. Por ejemplo, la historia de David nos muestra cómo el pecado puede tener consecuencias graves, pero también cómo el arrepentimiento sincero nos devuelve a la comunión con Dios. Esto lo podemos leer en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Estos relatos nos enseñan a ser prudentes y a evitar caer en las mismas trampas.
Reflexionar sobre nuestros errores también es fundamental para no repetirlos. En el libro de Salmos 119, versículo 59 dice: Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Tomarnos el tiempo para analizar qué salió mal, por qué ocurrió y cómo podemos mejorar, nos ayuda a crecer en sabiduría y discernimiento. La reflexión nos permite ver nuestras acciones desde la perspectiva de Dios. El arrepentimiento es más que un simple sentimiento de culpa. Es un cambio profundo de corazón y también de mente. Implica reconocer que hemos fallado, pedir perdón a Dios y a quienes hemos afectado y tomar la decisión de no repetir el mismo error nos lleva a ser mejores personas cada día. El arrepentimiento nos permite experimentar la misericordia de Dios y restaurar nuestra relación con Él. Es un acto de rendición que nos libera del peso del pecado y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Dios también nos corrige porque nos ama. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12, nos menciona: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Aunque la corrección puede ser dolorosa, es una muestra del amor de Dios y de su deseo de que vivamos en plenitud. Muchas veces, el mayor obstáculo para aprender de nuestros errores es la incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Sin embargo, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios nos perdona, ¿quién somos nosotros para no perdonarnos? Aceptar su perdón nos libera para poder continuar adelante. Aprender de los errores es un proceso que requiere paciencia. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 4, nos anima: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tampoco debemos desanimarnos si no vemos cambios inmediatos. Dios trabaja en nosotros de manera gradual, moldeándonos a su imagen y semejanza. En medio de nuestros errores, la gracia de Dios es nuestro sustento. Aunque nuestras fallas puedan hacernos sentir indignos, Dios nos ama incondicionalmente y está dispuesto a perdonarnos. Su gracia no solo nos limpia, sino que también nos da la fuerza para levantarnos y seguir adelante. Aprender de nuestros errores implica confiar en que a pesar de nuestras debilidades, el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Las personas que nos rodean también juegan un papel importante en nuestro proceso de aprendizaje. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2, nos exhorta: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, así que sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. A través del apoyo y la corrección amorosa de otros, podemos crecer y aprender de forma más efectiva. El orar también nos ayuda para aprender de nuestros errores. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A través de la oración podemos buscar la guía de Dios, pedir sabiduría y recibir su paz en medio de nuestras luchas.
La Biblia está llena de historias de personas que cometieron errores y de las cuales nosotros podemos tomar su aprendizaje. Estas narraciones nos enseñan sobre las consecuencias del pecado, la importancia de la obediencia y la misericordia de Dios. Al estudiar estas vidas, podemos evitar cometer los mismos errores y tomar decisiones más inteligentes en nuestra propia vida. Los errores de otros son una oportunidad para crecer en discernimiento y prudencia. La Biblia es nuestra guía infalible para aprender de los errores. El libro de Salmos 119, versículo 105 declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino». Al estudiar las Sagradas Escrituras, encontramos principios y enseñanzas que nos ayudan a evitar cometer los mismos errores y a tomar decisiones acertadas en el futuro. La humildad es esencial para aprender de nuestros errores. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, nos recuerda: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Reconocer que necesitamos a Dios en cada paso nos permite recibir su gracia y aceptar su sabiduría. La humildad nos ayuda a aceptar la corrección y a crecer en nuestra relación con Él. Reflexionar sobre nuestros errores es importante para no repetirlos. Tomarnos el tiempo para analizar qué salió mal, por qué ocurrió y cómo podemos mejorar nos ayuda a crecer en nuestra sabiduría. La reflexión también nos permite ver nuestras acciones desde la perspectiva de Dios y entender cómo podemos alinear nuestras decisiones con su voluntad. Es un proceso que requiere honestidad y valentía, pero que nos lleva a una vida más plena y fructífera. Aprender de los errores requiere absoluta perseverancia. El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9 nos anima: «No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Aunque fallemos, no debemos rendirnos. Cada error es una oportunidad para aprender y mejorar, siempre y cuando mantengamos nuestra mirada puesta en Dios. Tomar responsabilidad por nuestros errores también es importante. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 dice: «El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo». No podemos culpar a otros por nuestras decisiones. Asumir la responsabilidad nos permite aprender y crecer. Dios siempre nos va a corregir porque nos ama. Su corrección no es un castigo cruel, sino una muestra de su cuidado y deseo de que vivamos en plenitud. Aunque la corrección puede ser dolorosa, es una oportunidad para crecer y madurar en nuestra fe. Aprender de nuestros errores implica aceptar la corrección de Dios con humildad y también con gratitud, sabiendo que Él quiere lo mejor para nosotros. Dios es un Dios de segundas oportunidades. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25 promete: «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié irá contra vosotros». Aunque nuestros errores tengan consecuencias, Dios puede restaurarnos y darnos un nuevo comienzo si nos volvemos a Él. La fe también nos ayuda a aprender de nuestros errores al confiar en que Dios tiene un propósito en todo. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Aunque no entendamos por qué ocurren ciertas cosas, podemos confiar en que Dios las usará para nuestro bien.
Uno de los mayores obstáculos para aprender de nuestros errores es la incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces cargamos con culpa y vergüenza, lo que nos impide avanzar. Sin embargo, si Dios nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos de la misma manera? Aceptar su perdón nos libera de la carga del pasado y nos permite vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Perdonarnos es un acto de fe que nos ayuda a seguir adelante con esperanza. Jesús es nuestro modelo perfecto de cómo vivir una vida libre de errores. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni engañó su boca. Aunque no somos perfectos como Él, podemos seguir su ejemplo y buscar vivir de acuerdo a su voluntad. Agradecer a Dios incluso en medio de nuestros errores nos ayuda a mantener una perspectiva correcta. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos recuerda que Dios está obrando en nuestras vidas incluso cuando fallamos. Aprender de los errores es un proceso que requiere paciencia. No siempre vemos cambios inmediatos y a veces podemos sentir que estamos dando pasos hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Sin embargo, Dios trabaja en nosotros de manera gradual, moldeándonos a su imagen. La paciencia nos ayuda a confiar en que aunque el proceso sea lento, Dios está obrando en nuestras vidas para nuestro bien. Dios puede usar nuestros errores para transformarnos y convertirnos en un testimonio de su gracia. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nuestras experiencias pueden ayudar a quienes nos rodean a encontrar esperanza y sanidad. Así como Dios es paciente con nosotros, debemos ser pacientes con los demás cuando cometen errores. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 13 nos exhorta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La paciencia y el perdón son esenciales dentro de la comunidad de quienes nos rodean. Las personas que están a nuestro lado juegan un papel importante en nuestro proceso de aprendizaje. A través del apoyo, la corrección amorosa y el ánimo de otras personas, podemos crecer y aprender de manera más efectiva. Algunas personas nos pueden ayudar a mantenernos responsables, a recibir consejos sabios y a recordar que no estamos solos en nuestro caminar con Dios. Juntos podemos aprender de nuestros errores y avanzar hacia una vida que glorifique a Dios. Aunque nuestros errores puedan hacernos sentir desanimados, tenemos esperanza en Cristo. El libro de Romanos capítulo 15 versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza nos recuerda que nuestros errores no tienen la última palabra. Dios tiene el control total de ello. La obediencia a Dios nos ayuda a evitar errores futuros. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
cuando obedecemos a Dios, caminamos en sus caminos y evitamos las trampas del pecado. La obediencia es una expresión de nuestro amor y también de nuestra confianza en Él. A través de la oración podemos buscar también la guía de Dios, pedir sabiduría y recibir su paz en medio de nuestras luchas. La oración nos conecta directamente con el corazón de Dios y nos ayuda a entender sus propósitos para nuestras vidas. Es un espacio donde podemos derramar nuestras preocupaciones, confesar nuestros errores y recibir la fortaleza para seguir adelante. Aunque fallemos, Dios siempre es fiel. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13 nos asegura: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Su fidelidad nos sostiene y nos da la seguridad de que nunca nos abandonará, incluso cuando cometemos errores. Aprender de los errores es un proceso que dura toda la vida. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18 nos anima: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A medida que crecemos en la gracia de Dios, aprendemos a depender más de Él, a confiar en su sabiduría y a vivir vidas que glorifican su nombre. Que cada error sea una oportunidad para acercarnos más a Él y para reflejar su amor y misericordia en el mundo. Aprender de los errores es un proceso lento y que dura muchísimas veces. A medida que crecemos en la gracia de Dios, aprendemos a depender más de Él, a confiar en su sabiduría y a vivir vidas que reflejen su amor y su misericordia. Cada error es una oportunidad para estar más cerca de Dios y para entender su propósito en nuestras vidas. Te invito a que podamos ver nuestros errores no como fracasos definitivos, sino como oportunidades para crecer, madurar y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con humildad y gratitud, reconociendo que somos seres que cometen fallas y que en nuestro caminar hemos cometido errores que nos han alejado de tu voluntad. Te damos gracias porque a través de tu amor y misericordia nos das la oportunidad de aprender de nuestras fallas y crecer en sabiduría y madurez espiritual. Señor, te pedimos que nos des la humildad para reconocer nuestros errores. Ayúdanos a no escondernos detrás del orgullo o la justificación, sino enfrentar nuestras fallas con honestidad y valentía. Queremos aprender de cada situación, por difícil que sea, y permitir que tu luz ilumine nuestras áreas de oscuridad. Dios, te pedimos que nos enseñes a arrepentirnos de verdad, que nuestro arrepentimiento no sea solo un sentimiento superficial, sino un cambio profundo de corazón y mente. Límpianos de todo pecado y ayúdanos a tomar decisiones que honren tu nombre. Sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos y restaurarnos cuando nos volvemos a ti. Te damos gracias porque a pesar de nuestros errores, tu gracia nos sostiene, tu amor incondicional nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ayúdanos a confiar en que tú puedes usar incluso nuestros fracasos para cumplir tus propósitos en nuestras vidas. Señor, enséñanos a aprender de los errores de otros y que las historias de la Biblia y las experiencias de quienes nos rodean nos sirvan de guía para evitar caer en las mismas trampas. Danos discernimiento y sabiduría para tomar decisiones que agraden a tu corazón. Dios, ayúdanos a aceptar tu corrección con gratitud. Sabemos que nos corriges porque nos amas y deseas lo mejor para nosotros.
Que tu corrección nos moldee y nos haga más semejantes al carácter de Cristo, reflejando su amor en todo lo que hacemos. Danos paciencia en este proceso de aprendizaje. Sabemos que el crecimiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana, pero confiamos en que tú estás obrando en nosotros para llevarnos a la plenitud que has preparado. Dios mío, ayúdanos a perseverar incluso cuando el camino sea difícil. Señor, te pedimos que nos uses como testimonio de tu amor y misericordia. Que nuestros errores no nos definan, sino que sean una oportunidad para mostrar tu poder transformador. Que nuestra vida sea un reflejo de tu gracia y un recordatorio de que en ti siempre hay esperanza y un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.